Hola, si estás averiguando o ya estás en trámites para estudiar, trabajar o vivir en otro país, seguramente sepas que necesitas presentar un examen internacional que demuestre tu nivel de inglés. Entre uno de esos exámenes puede ser el IELTS. En esta guía vas a encontrar un resumen general sobre el examen. Es ideal para vos si recién estás averiguando sobre de qué se trata el IELTS. Bueno, estos van a ser los contenidos de hoy. Primero vamos a lo básico, que es el IELTS, en dónde rendirlo, etc. Después vamos a ver cómo es el examen, las habilidades, la duración y la cantidad de preguntas. Luego vamos a ver el tema del puntaje y los resultados. Y al final vamos a hablar sobre qué hacer si los resultados que recibís no son los esperados. Ok, empecemos por el principio. ¿Qué significa IELTS? IELTS son las siglas en inglés de International English Language Testing System. Su objetivo es medir qué tan bien alguien se desenvuelve en inglés en situaciones de la vida real. Entonces, ¿para qué sirve? Está pensado para quienes quieran estudiar, trabajar o emigrar a un país de habla inglesa como Canadá, Australia, Reino Unido o Nueva Zelanda. ¿Hay más de una versión del examen? Sí, hay dos. Dependiendo de tus objetivos, va a depender qué versión del IELTS necesitas presentar. Una es General Training y la otra Academic. En el caso del General Training te va a servir para fines migratorios como por ejemplo un permiso de trabajo o para postularte a la residencia permanente. También te sirve para el ámbito laboral si necesitas demostrar tu nivel de inglés, aunque esto en la práctica la verdad no es lo más común. En el caso del Academic lo vas a necesitar para demostrar tu inglés ante una universidad, ya sea para hacer un intercambio o para estudiar una carrera o un posgrado, tanto para los países de habla inglesa como otros que no lo son. Dependiendo de tu profesión, también puede ser requerido para fines migratorios o para validar tu título ante asociaciones profesionales. Por ejemplo, si sos contador o ingeniero, te van a pedir el IELTS Academic en lugar del General. Los requisitos de cuál examen debes presentar dependen de cada país, de cada programa y de cada organismo. Entonces, lo que es válido o lo que aplica en Canadá, por ejemplo, puede no serlo para Australia o viceversa. Por eso es importantísimo que averigües cuál necesitas. ¿Quiénes administran el IELTS? ¿Por qué este examen tiene tanto peso? Bueno, la respuesta está en quienes lo respaldan. El IELTS está administrado por el British Council, IDP, que es un organismo de Australia, y Cambridge English, una división de la Universidad de Cambridge. ¿En dónde se puede rendir? El IELTS lo puedes rendir en distintos centros autorizados en todo el mundo, o la otra opción es que lo rindas desde tu casa. En este último caso, te tenés que asegurar de que el organismo o la universidad acepten esta versión online que rendís desde tu casa, ya que no todos lo aceptan. ¿Qué habilidades se evalúan? El examen evalúa 4 cosas. La primera es el listening o la escucha, la segunda es el reading o la lectura, la segunda es el writing o la escritura y la última es el speaking o el habla. Algo que es importante que sepas es que en el caso de que hagas el examen en un centro, el listening, reading y writing lo vas a rendir en una sala en la que van a haber computadoras y van a haber otros participantes haciendo el examen al mismo tiempo. Entonces, la primera habilidad que se te evalúa es la del listening. En el caso de que rindas en un centro, te van a dar auriculares y al principio te aparece una pantalla para que hagas una prueba de sonido para asegurarte de que escuchas bien. Si no es el caso, le tenés que avisar inmediatamente a la persona que supervisa el examen. Bueno, volviendo al listening en sí, entonces el listening dura 30 minutos y vas a tener que contestar 40 preguntas. La segunda habilidad es el reading o la lectura. Tenés 1 hora en total para contestar 40 preguntas. Esta hora la podés manejar como quieras, es decir, podés saltear preguntas, ir para adelante o para atrás. La tercera habilidad es la de writing o la escritura. También te dan 1 hora en total. En este caso son 2 tareas que tenés que escribir. La primera es una carta en el caso del General Training o un informe en el caso del Academic. Y la segunda tarea es un ensayo tanto si te presentás para el General Training como para el Academic.
La cuarta habilidad es el speaking o el habla. En este caso, a diferencia del resto del examen, estás solo o sola con el examinador o examinadora. En el caso de que te presentes en un centro, te llaman a una habitación de forma individual. Dependiendo del centro, el speaking puede ser que lo tengas dentro de los 7 días anteriores o 7 días posteriores al resto del examen. O la otra opción es que tengas el speaking el mismo día a la mañana, si es que rendís el resto del examen a la tarde, o viceversa. Es decir, que el speaking lo tengas a la tarde y que rindas el resto del examen a la mañana. Entonces, yendo al examen en sí, esta parte del examen del speaking dura entre 11 y 14 minutos. El speaking tiene 3 secciones. En la primera contestas preguntas generales sobre el lugar en donde vivís, tu trabajo o tus estudios y otras preguntas generales sobre vos. En la segunda parte te dan una consigna o cue card que tenés que responder durante 1 o 2 minutos sin interrupción. Y por último, en la tercera parte te hacen preguntas más abstractas sobre el tema que contestaste en la parte 2. ¿Cuánto dura el examen en total? Entonces, si contamos cada una de las habilidades, el listening dura 30 minutos, el reading dura 1 hora, ahí tenemos 1 hora y media, le sumamos el writing que también dura 1 hora, entonces vamos 2 horas y media, y por último el speaking suma entre 11 y 14 minutos. Por lo tanto, en total el examen dura entre 2 horas 41 minutos y 2 horas 44 minutos. Bien, se termina el examen y llega el momento de cruzar los dedos y de rezarle a todos los santos. Entonces, ¿cuándo recibo el resultado? Bueno, depende del formato que hayas elegido. Como ves en la pantalla, la versión en computadora que rendís yendo a un centro es la más rápida. Solo tenés que esperar entre 1 día y 5 días para recibir tus resultados. Ahora, si decidís rendir desde tu casa, tiene una demora de entre 6 y 8 días. Nuevamente, recordá averiguar si el organismo ante quien querés presentar los resultados te aceptan esta modalidad online, porque no todos lo hacen. ¿Cómo es el sistema de puntuación? El puntaje va en una escala que va del 1 al 9. El 9 significa que se tiene un dominio de nivel experto y un 1, bueno, que prácticamente o no se sabe inglés, o que tuviste un mal día, o que te descalificaron. Algo importante que sepas es que no solo se dan puntajes con números enteros, sino que también permite medios puntos o en incrementos de 0,5, es decir, que podés obtener un 6,5, 7,5, 8,5, etc. ¿Y qué significan estos números en la práctica? La mayoría de las universidades piden puntajes que van entre el 6 y el 7,5, dependiendo del programa y de la universidad. Para fines migratorios, un 7 suele ser el puntaje ideal y al que la mayoría aspira. Nuevamente, es indispensable investigar y confirmar el puntaje exacto que necesitas, porque varía entre programas, universidades y países. Muchas veces no solo es el resultado total o el overall score, sino que también hay un requisito de un puntaje mínimo por cada habilidad o para ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, puede ser que mi puntaje promedio total sea de 7,5 porque me saqué un 8 en el listening, un 9 en el reading, un 5 en el writing y un 8 en el speaking. Entonces, ¿un 7,5 no es un buen puntaje? Sí, de hecho es un excelente puntaje. Pero como en el writing me saqué un 5, puede ser que no sea suficiente para poder entrar a una universidad o para poder presentarme a la residencia permanente, porque no solo es importante el puntaje total, sino también qué puntaje obtuve en cada una de las habilidades o en una de las habilidades. Y otra vez, voy a ser reiterativa, tenés que averiguar bien el puntaje que te piden, tanto de promedio total como por habilidad. El resultado oficial viene en un documento llamado Test Report Form. Estos resultados tienen una validez de 2 años, por lo general.
Bueno, ahora pasamos a la última parte, ¿y ahora qué pasa si el puntaje no es el que esperaba? Entonces, vamos a ver cuáles son tus opciones si el resultado no es el que esperabas. ¿Cuántas veces puedo rendir el IELTS? Acá no hay un límite de cantidad de veces que podés rendir, tampoco hay un tiempo de espera entre una fecha y otra. ¿Puedo volver a rendir solo la habilidad en la que me fue mal? La respuesta es sí. A veces pasa que rendiste el examen, que no tuviste un buen día, entonces acá tenés la opción que se llama One Skill Retake. ¿Esto qué significa? One Skill, o sea que se te permite rendir solo una de las habilidades y Retake significa que estás volviendo a rendir el examen. Entonces, para poder acceder a este sistema, tenés que haber rendido la totalidad del examen anteriormente. El One Skill Retake es una sola de las habilidades, una sola vez y dentro de los 60 días de haber rendido el examen en su totalidad. Algo importante a tener en cuenta es que no está disponible en todos los centros y no todos los organismos lo aceptan. Acá voy a sonar repetitiva, tenés que averiguar con el organismo o la universidad a la que querés entrar si aceptan el One Skill Retake. Bueno, espero que esta guía general te haya ayudado a entender de qué se trata el examen y, como dije al principio, es solo una idea general del examen. ¿Ya sabes cuál de las dos versiones deberías rendir? Si la versión General Training o Academic, déjamelo saber en los comentarios. Gracias.